Ahora vamos a pasar a la sección de matrices. Recordemos que una matriz es un arreglo en donde vamos a tener una fila y vamos a tener una columna. Entonces lo primero que siempre que tenemos que hacer es identificar cómo es la matriz. También podemos tener un vector o podemos tener un escalar. Si nosotros en este caso tenemos una matriz, si fuera un vector, lo puedes que lo veamos así en una sola columna, o pudiera ser así, que solamente lo vamos a ver en una sola fila. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que identificar es de qué tamaño es la matriz o de qué tamaño es el vector. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta matriz A tiene dos filas y tiene dos columnas. Entonces, las dimensiones serían de A es de 2 por 2. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Acá tenemos otra matriz. Entonces, vamos a identificar que tiene tres columnas, una, dos y tres, perdón, tres filas y tiene dos columnas. Entonces B es de dimensión 3 por 2. Y lo mismo, C igual va a tener tres filas por dos columnas. Entonces ya identificamos hasta ahorita de qué tamaño son las matrices que nosotros tenemos. Ahora nos piden que realicemos algunas operaciones. Entonces el primero es 3 por A. Lo que nos dice, y ustedes que revisaron las diapositivas, dice que cualquier escalar multiplicado a una matriz va a afectar a toda la matriz. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por el vector A, que vale 2, 3, 4 y 3. Entonces dijimos que tiene que multiplicar a cada uno de los elementos. Entonces aquí sería 3 por 2 nos va a quedar 6. 3 por 3 nos va a quedar 9 en el siguiente espacio. Ahora vamos en la siguiente fila. 3 por 4 nos va a quedar 12. Y 3 por 3 nos va a quedar 9. Entonces este sería nuestro resultado. Ahora vamos a tener una suma. A más B más C. Pero lo que nos dice también la teoría es de que para hacer una suma o una resta tenemos que identificar que las matrices sean iguales, es decir, con las mismas dimensiones, mismo número de filas y mismo número de columnas. Si nosotros nos damos cuenta, A es de 2 por 2, B es de 3 por 2, entonces por lo tanto, esta operación no se puede realizar, ¿sí? Si a lo mejor nosotros nos hubieran pedido y no está la letra A y solamente tenemos B y C, sí lo podemos resolver porque los dos tienen mismas dimensiones 3 por 2 y C es de 3 por 2. Entonces solamente vamos a resolver B más C. Entonces reescribimos el vector B y también vamos a reescribir el vector, perdón, la matriz C. Y para hacer una suma, lo único que tenemos que hacer es sumar término a término, mismo número de posición y en el mismo número de la fila y columna. Y vamos entonces término a término. Entonces menos 2 más 1, aquí me faltó el más. Menos 2 más 1 nos queda menos 1. Luego 0 más 1 es 1. 1 más 4 es 5. 4 más 6 son 10. Menos 7 y menos 7 son menos 14. Y 5 más 3 nos da 8. Entonces este es nuestro resultado de sumar A más B. Ahora tenemos aquí otro problema que en donde dice 2B más 3C. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar al vector, a la matriz B, por el número 2. Entonces nos quedaría algo así. Y vamos a sumar más 3 veces la matriz C.
Entonces acuérdense que vamos a multiplicar este número y lo vamos a multiplicar por cada elemento de cada matriz. Entonces el primer término nos quedaría 2 por menos 2 nos quedaría menos 4. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Luego nos quedaría 2 por 4 es 8. 2 por menos 7 es menos 14. Y el último, que sería 2 por 5, sería 10. Y ahora vamos con la última matriz. 3 por 1 nos va a quedar 3. En el siguiente elemento también nos va a quedar 3. 3 por 4 va a ser 12. 3 por 6 va a ser 18. 3 por menos 7, menos 21. Y 3 por 3, 9. Entonces, ahora sí vamos a sumar. Y acuérdense que vamos a sumar término a término. Entonces, menos 4 más 3 nos da menos 1. 0 más 3 nos da 3. 2 más 12 nos da 14. 8 más 18 nos da 26. Menos 14 y menos 21 nos va a dar menos 35. Y 10 más 9 va a ser 19. Y este sería nuestra matriz resultante. Tenemos ahora, hasta aquí son sumas. Entonces recordemos que sumas o restas solamente se va a poder cumplir cuando tienen la misma dimensión. Ahora, aquí si nosotros nos damos cuenta, tenemos una multiplicación. A veces vamos a tener un punto, a veces no vamos a tener ningún punto. Entonces, si tenemos un punto nos va a indicar que es una multiplicación. Si no tenemos nada, es igual a una multiplicación. Entonces nos pide multiplicar A por B. Entonces la técnica nos dice que tenemos que ver las dimensiones. A dijimos que las dimensiones eran de 2 por 2. B es una matriz de 3 por 2. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tenemos que identificar son esas dimensiones. Entonces, los números internos, nos dice si estos números son iguales, entonces se puede resolver. Pero si entonces son diferentes estos números, no podemos resolver. Entonces, en este caso son diferentes. Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 3. Por lo tanto, no se puede resolver esta operación. En el caso que estos números hubieran sido iguales, se puede resolver y nuestra matriz resultante va a ser los números extremos. Por ejemplo, en este caso nuestra matriz resultante hubiera sido de 2 por 2, pero en este caso no se puede resolver. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos B por C y esta T indica que es traspuesta. Recordemos que una matriz traspuesta lo único que nos va a hacer es cambiar el número de filas y el número de columnas. Por ejemplo, en este caso, en lugar de que hubiera, esta matriz es de 3 por 2, pero si B fuera traspuesto, por ejemplo así, B traspuesto, entonces cambiamos filas por columnas y entonces nos queda 2 por 3. Es decir, solamente vamos a cambiar los números a la izquierda y a la derecha. Eso es lo único que tenemos que hacer cuando vemos dimensiones. Y cuando nosotros vemos esto, las filas van a cambiar a columnas y las columnas tienen que cambiar a filas. Entonces, si nosotros tenemos una fila de este tipo, una columna de este tipo, lo único que vamos a hacer es cambiarla y la vamos a girar y ahora nos va a quedar como una fila. Y lo mismo, en este caso, la última, no podemos girarla hacia la derecha, tenemos que girar hacia la izquierda y nos quedaría así. Pero lo único que tenemos que hacer es, por cada fila tenemos que ir en diagonal tomando un pivote. Por eso empecé en esta parte, aquí tengo que girar hacia la derecha y en ahora tengo que girar hacia la izquierda. Lo mismo hubiera pasado acá si yo quiero traspuesta. Entonces tomo la primera columna, la giro hacia la derecha, y en el otro ahora tomo mi pivote en esta parte como si fuera en diagonal, por eso estoy en esta parte del 3,
Y ahora yo lo voy a girar, pero hacia un sentido contrario de las manecillas. Entonces lo vamos a hacer. Y antes de comenzar la operación tenemos que ver que sí se puede realizar. Entonces dijimos que B es de dimensión 3×2. C es traspuesta y C hace rato era de 3×2. Por lo tanto, ahora va a ser de 2×3. Entonces dijimos que los números internos de estas matrices deben ser iguales. En este caso tenemos el 2 y tenemos el 2. Entonces son iguales, por lo tanto, sí la vamos a poder resolver. Y entonces nuestra matriz resultante va a ser de 3×3. Quiere decir que nosotros vamos a esperar una matriz de 3×3. Entonces B por C traspuesta va a ser una matriz de 3×3. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Y ahora lo vamos entonces a escribir. Vamos a reescribir el vector B. Y vamos a escribir C traspuesta. Entonces, nosotros, como dijimos acá, y por aquí lo voy a escribir C traspuesta, tenemos que cambiar filas por columnas. Entonces, vamos a tomar esta fila y la vamos a girar. Entonces, esta nos quedaría 1, 4 y -7. Si se dieron cuenta, esta que estaba en forma de columna ahora cambió a forma de fila. Y ahora vamos con la siguiente. Entonces tenemos que tomar esta y la tenemos que girar. Entonces nos va a quedar 1, 6 y 3. Si nosotros nos damos cuenta, estas posiciones nunca cambiaron. Siempre se quedaron en la misma posición. Entonces, de columnas pasaron a filas. Entonces vamos a reescribir aquí el vector C traspuesta. Y ahora vamos a multiplicar. Pero para multiplicar, recordemos que la teoría nos dice que tenemos que multiplicar fila por columna. Y esa sería nuestra primera posición. Para la siguiente posición, fila por columna, fila por columna. Una vez que tenemos esto, pasamos a la siguiente fila. Fila por columna, fila por columna. Y vamos a sumar los términos en el cual vayamos multiplicando por cada posición. Entonces lo que tenemos que hacer es ir multiplicando por cada posición y luego sumar cada de esas posiciones. Entonces nosotros vamos a tener en total 9. Vamos a quedar de 3×3. Entonces aquí va a ser la primera, la segunda, la tercera, y así los voy a ir colocando. Nosotros esperamos una matriz de 3×3. Entonces vamos con la primera. -2 por 1. Es decir, multiplico el primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la primera columna. Entonces -2 por 1 nos quedaría -2. Y dijimos que vamos a sumar. Ahora vamos con el siguiente elemento. Sería 0 por 1 por el siguiente elemento de la siguiente columna. Entonces nos quedaría 0. Ya terminamos la primera posición. Vamos con el siguiente. Fila por columna. ¿Sí? Entonces, -2 por -4 nos va a dar -8. Y vamos con el siguiente elemento de la fila por el siguiente elemento de la columna. 0 por 6 nos va a dar 0. Vamos con el siguiente para determinar el último elemento de la primera fila. Entonces nos quedaría -2 por -7. Entonces menos por menos nos da más. 2 por 7 nos va a dar 14. Y vamos con el último, que sería 0 por 3. Nos quedaría 0. Ya tenemos la primera fila. Vamos con la siguiente fila. Entonces nuevamente fila por columna para encontrar este.
Entonces nos quedaría 1 por 1, 1. Siguiente elemento, 4 por 1 más 4. Vamos con el siguiente, 1 por 4 nos queda 4. Siguiente elemento, 4 por 6 sería 24. Vamos con el siguiente, el último elemento de la última fila. 1 por menos 7, menos 7. 4 por 3, entonces me quedaría más 12. Y vamos con la última fila, y para eso vamos a utilizar otra vez la última fila por la primera columna para el primer elemento. Fila por columna para el penúltimo elemento. Fila por columna para encontrar este elemento. Entonces empezamos. Menos 7 por 1, menos 7. 5 por 1 nos va a dar más 5. Vamos con el siguiente. Menos 7 por 4 nos queda 28, menos 28. 5 por 6, 30. Vamos con el último elemento. Menos 7 por menos 7 nos va a dar más 49. 5 por 3 nos va a dar 15. Y lo último que tenemos que hacer es realizar las sumas. Entonces nos quedaría menos 2 más 0 nos queda menos 2. Menos 8 más 0 nos da menos 8. 14 más 0 nos da 14. 1 más 4 nos da 5. 4 más 24 nos da 28. Menos 7 más 12 nos da 5. Menos 7 más 5 nos da menos 2. Menos 28 más 30 nos da 2. Y 49 más 15 nos da 64. Les comentaba que también existen programas que permiten hacer la programación de estas matrices y de estos vectores. Por ejemplo, yo aquí los puse, aquí lo estoy acomodando en forma de matriz, aquí indico que son filas y aquí indico que son columnas y empiezo a resolver. Por lo general, a veces los errores en este tipo de programas, y el detalle que va a ser en inglés es de que claramente dice que las dimensiones, hay un error en las dimensiones. Entonces, cuando hay un error en las dimensiones, quiere decir que no se puede resolver. Por ejemplo, el que resolvimos ahorita es B por C traspuesto. Entonces, la respuesta es igual a la que obtuvimos ahorita manualmente. Es una matriz de 3×3. Ustedes igual pueden ir comprobando en su libreta y pueden ir checando. Incluso hay aplicaciones que permiten hacer operaciones, bajan una en su teléfono y pueden resolver en su teléfono, pero obviamente pues lo ideal es de que vayan resolviéndolo y vayan comprobando también en su aplicación. Vamos a resolver el último ejercicio, que sería C traspuesta por 2 por B. Si nosotros nos acordamos de cómo es C traspuesta, porque ya lo escribimos y ya lo teníamos por acá, simplemente vamos a reescribir. Entonces C traspuesta vamos a tener esto. Este sería C traspuesta. Y vamos a tener 2B. Entonces aquí B nosotros tenemos menos 2, 0, 1, 4, menos 7 y 5. Entonces vamos a multiplicar por 2B desde un inicio. Entonces el primer elemento nos quedaría menos 4. El siguiente nos va a quedar 0. El siguiente elemento nos va a quedar 2. El siguiente nos va a quedar 8.
el siguiente menos 14 y el último nos va a dar 10. Entonces tenemos que multiplicar esta matriz por esta matriz. Pero antes de empezar, nosotros dijimos que tenemos que checar las dimensiones y tenemos que ver qué matriz nosotros esperamos. Entonces C traspuesta, dijimos que tiene una dimensión de 3 por 2 y B o 2B, no importa, este 2 que multiplica esta matriz nunca va a cambiar las dimensiones, siempre se van a mantener las dimensiones de B. Nosotros dijimos que las dimensiones de B era de 3 por 2, entonces no importa si yo multiplico por 2, por 3, por 4, a cualquier matriz, siempre se va a mantener la misma dimensión. Entonces las dimensiones de B, de 2 por B, van a seguir siendo de 3 por 2. Aquí hay un error, este es de 2 por 3, porque dijimos que era traspuesto, ¿sí? Entonces hace rato C era de 3 por 2, C traspuesto es ahora de 2 por 3. Ahí está, de 2 por 3. Entonces dijimos, los internos deben ser iguales. ¿Cómo son estos números internos? Son iguales, 3 y 3. Entonces se puede resolver. Y entonces nuestra matriz resultante es de 2 por 2. Entonces nosotros esperaríamos que cuando multipliquemos esto nos va a quedar una matriz de 2 por 2. Entonces vamos a multiplicar y a nosotros nos va a quedar una matriz de 2 por 2. Entonces vamos a empezar como hace rato, fila por columna. Primer término por el primer término, segundo término por segundo término y tercer término con tercer término. Después que tengamos este, vamos a multiplicar esto por esto para obtener este elemento. Para la siguiente fila, que son los de abajo, esta segunda fila por primer columna para tener este, segunda fila por segunda columna para obtener esta posición. Entonces vamos a multiplicar 1 por menos 4 nos da menos 4. 4 por 2 va a ser 8. Menos 7 por menos 14 nos va a dar más 98. Vamos con el siguiente término. 1 por 0 nos va a dar 0. 4 por 8 nos va a dar 32. Y menos 7 por menos 10 nos va a dar menos 70. Y vamos con la última fila, con la primera columna. 1 por menos 4, menos 4. 6 por 2 nos va a dar 12. Y 3 por menos 14 nos va a dar menos 42. Vamos con la última fila, con la última columna. 1 por 0, 0. 6 por 8, 48. Y 3 por 10 nos va a dar 30. Entonces lo único que tenemos que hacer es reducir, ahora sí, a realizar las sumas. Entonces menos 4 menos 4 más 8 nos va a dar 4, más 98, 102. En la siguiente nos va a dar 32 más 70, son 38 negativo. Luego en la siguiente vamos a tener menos 4 y menos 42 son menos 46. Más 12 son menos 34. Menos 34. Y aquí sería 48 más 30 son 48 más 30 son 78. Entonces, igual, cuando ustedes lo resuelven en un programa, pues les debe quedar la misma solución, ¿no? En este caso nos quedó arriba lo mismo. Ya nada más que en los programas por lo general no tiene los corchetes.